Doy las buenas tardes, gracias por estar aquí, bienvenidos, bienvenidas al Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España, que sabéis que es el Centro Nacional del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y somos, junto con el Real Jardín Botánico, el Museo de Ciencias Naturales, pues una de las instituciones científicas más antiguas de este país. Nosotros nos inauguramos en el año 1849 bajo el reinado de Isabel II. Curiosamente, y ya enlazo con la presentación, el mismo año que muere uno de nuestros protagonistas, digamos también el más geológico, que es Andrés Manuel del Río, mineralogista, descubridor del vanadio, que curiosamente el vanadio hoy está absolutamente de actualidad, porque sabéis que es uno de esos elementos, de esos minerales críticos y estratégicos para las tecnologías del siglo XXI. Bueno, cuando Miguel Ángel Puig y Maite Agujetas vinieron hace un par de meses a presentarme esta colección al IGME, la colección de naturalistas del mundo hispánico, la verdad es que debo confesar que me quedé maravillada y encantada de este proyecto, porque rescatar del olvido a numerosas generaciones de naturalistas, del nuevo y del viejo mundo, en un periodo además tan apasionante que se dispara con la Ilustración, era no solo una asignatura pendiente, sino un deber también. Así que gracias. Nos hemos formado sin ellos y sin ellas, porque tenemos en la colección, ahora veréis, a Blanca Catalán, que era botánica. Les perdimos también en los libros de texto. ¿Dónde están nuestros naturalistas en nuestros libros? La historia oficial omitió también sin reparos a todos esos intrépidos viajeros que abordaron expediciones científicas para el conocimiento del mundo. Ejemplo más significativo, el caso de Celestino Mutis, que está en esta colección, en la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada. Numerosos autores, bajo la batuta de Miguel Ángel Puig y con el apoyo de nuestras instituciones y de la Fundación Sicómoro, aunan ciencia y literatura para bucear en las apasionantes biografías de estos naturalistas ilustrados. Hoy lo hacen y nos acompañan José Alfredo Uribe, Consuelo Naranja y Patricia Juez. Así que muchas gracias. Curiosamente, la Ilustración coincidió con el evento geológico y natural, diría yo, más importante de la historia de Europa, que fue el Tratado de Lisboa de 1700. Fue un evento que cambió la concepción del mundo, un evento global, y que enfrentó a la Inquisición con personajes de la talla y de la altura de Rousseau, de Voltaire, de Kant. Fue la razón contra la fe o la fe contra la razón. La Ilustración, como sabéis, da lugar a ese siglo de las luces que se desarrolla bajo tres premisas fundamentales que siguen hoy de tremenda actualidad. Es desarrollo del método científico, la propagación del saber y la modernización de la sociedad. Para los geólogos y geofísicos, ese 1 de noviembre de 1755 es la fecha donde nace la sismología moderna. Y curiosamente lo hace de la mano de los jesuitas, a lo largo de todo el mundo. Y aquí enlazo con nuestro segundo protagonista, que es el abate Juan Ignacio Molina, sacerdote jesuita, que nos vas a contar con mucho más detalle su biografía, que fijaros 4 décadas antes que Darwin ya lanzó aquellas ideas precursoras sobre la evolución gradual de las especies. Y como no hay dos sin tres, pues vamos a terminar esta intervención de la mano de un tercer protagonista, que es el gallego Ramón de la Sagra, que lo tendremos, es el que tenemos en conexión, no, que lo presentas tú, efectivamente, que fue director del Jardín Botánico de La Habana y que bajo la batuta del conocimiento científico impulsó también la reforma agrícola de Cuba. Sabéis que ahora uno de nuestros lemas fundamentales es ciencia para la sociedad. En pleno siglo XXI, bueno, pues fijaros Ramón de la Sagra cómo aplicó estos conocimientos científicos a algo tan importante para la sociedad. Y por cierto, como curiosidad, Ramón de la Sagra promovió la primera industria azucarera en la costa malagueña y también tuvo un cierto, digamos así, ramalazo minero, porque patentó un aparato para separar el oro por metal.
Aprovecho también la coyuntura, Ana, ahora que está aquí nuestra directora del museo, para decir que el año que viene celebramos aquí el centenario del Museo Geominero, que reunió en el año 1926 a lo más tronío de la geología mundial de la época, porque aquí se celebró un Congreso Internacional de Geología ese año, y desde aquí pues lanzo un poco el guante a alguien que quiera contribuir y ampliar esta colección con otro referente hispánico de la geología o de la minería. Porque la minería, como sabéis, fue la actividad económica que más riqueza generó en el mundo hispánico, con diferencia. Desde el siglo XVI hasta la Guerra de la Independencia fue la principal industria del Nuevo Mundo. Hemos pasado de las ricas minas de plata del Potosí al Triángulo del Litio, que sabéis que está comprendido entre Argentina, Uruguay y Bolivia, y que nos pone de manifiesto que el conocimiento geológico sigue siendo clave y fundamental para el desarrollo técnico. Así que bueno, muchas gracias por esta iniciativa. Gracias también por hacerlo en nuestra casa, en el Instituto Geológico y Minero de España. Y le paso el testigo a la señora Ana Crespo, presidenta de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Ana. Gracias por la presentación interesante y así con muchas caras. Es un placer para mí estar en esta institución que me gusta tanto, además, incluso estéticamente, claro que sí. Y a mí solo me queda, muy brevemente, les presentaré un poquito qué es lo que hace aquí la Real Academia de Ciencias de España. La Real Academia de Ciencias, que tiene más bien como misión el asesoramiento para la toma de decisiones, la perspectiva científica y ese tipo de... También la difusión de la ciencia. Y en este momento cualquiera de todas esas actividades, además del diccionario, nos lleva nuestro tiempo y nuestras capacidades, ¿no? La academia tiene una fundación, es decir, no tiene una fundación la academia, son dos instituciones distintas, complementarias, eso sí, y que es la academia misma y la fundación de la academia. Estamos muy entremezclados, pero ya digo, son dos instituciones distintas. Para la academia, la fundación significa, sin lugar a dudas, un tipo distinto de proyección hacia la sociedad y hacia la propia expresión de los académicos, a veces en contextos que son un poco distintos a lo que la academia suele emprender. Y a veces un poco rupturistas, hay que decir. La fundación tiene un patrono ejecutivo que tiene es una significación especial, que prácticamente es el alma mater de la fundación y es el presidente de la Fundación Sicomoro, pero que es, desde luego, ya digo, el patrono ejecutivo de la fundación de la academia. A él se debe, como explicará la iniciativa de esta colección. Él y yo nos quedamos extraordinariamente sorprendidos en el Museo de Ciencias Naturales cuando nos explicaban que había una conferencia fantástica sobre, me parece recordar que era sobre Wallace, y se hablaba con aquella naturalidad y aquella profusión de detalles de los naturalistas británicos, como no puede ser menos, no es que los esté poniendo en el suelo, no, pero desde luego enseguida nos dábamos cuenta de aquel vacío que había de los naturalistas españoles. Yo no quiero andar con filosofías de por qué nos pasa eso en este país con cualquiera que hace una obra relevante, pero bueno, algo de eso hay en alguna parte.
El asunto es que de ahí nace la historia de esta colección. Para la Academia es un verdadero, bueno, no sorpresa, pero desde luego es un asunto muy estimulante el que se hagan este tipo de cosas y este tipo de cosas tengan éxito y alcancen a la sociedad civil. Nos parece que es el objetivo y nosotros nos damos por satisfechos con esto. Yo no tengo nada más que decirles, agradecerles la presencia, envidiar muchísimo que las dimensiones de la sala permitan que 50 o 60 personas sean una multitud agradabilísima donde uno se encuentra cómodo. Nosotros en la Academia no disponemos de esto y entonces de repente nos encontramos perdidos en una sala. No sé qué podremos hacer que no cueste dinero. Pero de cualquier forma, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por arropar una idea como esta. He presentado a José María Fuster. José María Fuster, ya digo, es el patrono de la Fundación y además presidente de Sicomoro. Le paso la palabra. Muchas gracias, Ana. Lo primero que tengo que agradecer tanto a Ana como a Miguel Ángel el haber podido llevar a cabo esta colección. Ana y Miguel Ángel fueron los impulsores cuando Ana presidía la sección de naturales de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y ahora nos acompaña una excelentísima señora, que es la presidenta de la Real Academia de Ciencias en su conjunto. Por lo tanto, la colección ha ganado en caché gracias al progreso de la misma. A mí se me ha olvidado decirlo de excelentísima. Es excelentísima. Entonces, aquí lo interesante es, además, conocer a Miguel Ángel. Es un ejemplo de cómo el amor a algo puede llevar a cabo un proyecto. O sea, esta colección es posible por el amor que tiene Miguel Ángel al mundo de los naturalistas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a decir brevemente qué hace la Fundación Sicomoro y por qué hemos impulsado esta colección. La Fundación Sicomoro nació fundamentalmente orientada a una perspectiva, la perspectiva sistémica. El tema es que la ciencia se ha desarrollado fundamentalmente con un enfoque analítico y la motivación es que en nuestra época, de alguna manera, la ciencia como la conocíamos, la ciencia analítica, la ciencia ilustrada, estaba en cuestión y de alguna manera estaba un poco en crisis como solución de la totalidad. Entonces a mí me interesó muchísimo empezar a estudiar el enfoque sistémico desde una perspectiva científica. Y en este enfoque sistémico aparece un problema inmediato que es el problema de la demarcación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y el estatuto científico de las propias ciencias sociales. Entonces la Real Academia de Ciencias es la perfecta representante de las ciencias naturales, históricas, que son las que tenían estatuto científico en el enfoque anterior. Y en el enfoque actual, la discusión del estatuto científico se amplía, precisamente por esa perspectiva sistémica, también a las ciencias sociales. Entonces ya tenemos un problema epistemológico que es, digamos, es el constitutivo de la Fundación. En ese problema epistemológico inmediatamente aparece la filosofía, todas las discusiones filosóficas alrededor de estos problemas. Inmediatamente tuvimos que meternos también en la filosofía, pero nosotros nos dimos cuenta de que en España es un país muy potente en humanidades, es muy potente en científicos, pero es un país que no presta suficiente atención a las ciencias y a las ciencias naturales. Y por eso la Fundación abrió un eje adicional de trabajo que es con la Real Academia y con la Fundación Real Academia de Ciencias.
Y ese trabajo con la Real Academia de Ciencias, lo que busca es ayudar a que el pensamiento en español también incorpore a las ciencias naturales. ¿Qué quiere decir? Las ciencias naturales propiamente dichas, biología, geología, etcétera, pero también física y química y también matemáticas. Y en ese sentido, ahí confluimos en estos momentos en el proyecto Diccionario, que es la necesidad de empezar a incorporar en conceptos que entendamos bien todos los conceptos científicos. Una cosa es la práctica científica, que habitualmente se hace en inglés porque se publica en inglés, y otra cosa es el pensamiento de cómo debe ser nuestra sociedad, donde esos conceptos científicos deben ser incorporados. No los traducimos bien, no los conceptualizamos bien, si no trabajamos ese diccionario de términos científicos en español, pues nuestra sociedad no incorpora algo muy importante para nuestro propio progreso. Y eso es lo que motiva, de alguna manera, también el proyecto de diccionario. Y evidentemente, otro concepto importantísimo aquí es la historia. La filosofía nos enseña que el conocimiento tiene que tener una perspectiva histórica. Conocer la historia de cómo se han creado los conceptos, conocer nuestra propia historia es muy importante. Y nosotros también tenemos historia científica. Es una historia científica que es significativa, se puede contar. No entramos aquí a discutir si es mejor o peor, pero existe, es interesante y es significativa, y por tanto el objetivo de la colección es conocer esa historia. Entonces, cedo la palabra a Miguel Ángel, el alma mater real de esta colección, a Maite Agujetas, la gerente de la fundación, que ha trabajado muchísimo en llevarla a cabo para que continúe la presentación. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Rosa María acogernos en esta institución tan importante, tan antigua y tan bonita, como he podido ver al llegar a esta sala. Incorporarse además de manera activa entre los socios de este proyecto. Hay que decir que el proyecto es verdad que surge de la iniciativa de la Real Academia de Ciencias a través de su actual presidenta, José María Forrer, como miembro y patrono de la Fundación Picomoro. Pero también hay que decir que desde el primer momento tuvimos el apoyo muy importante del Real Jardín Botánico a través de Maripaz y también del Museo Nacional de Ciencias Naturales, cuyo director también se encuentra aquí, Rafael Zardoya. Y ahora, bueno, tuvimos también a la directora del Geológico y Minero, pero bueno, que duró menos tiempo, fue más breve su dirección. Y ahora, pues, se ha incorporado Rosa María Mateos, que además nos insufla mucha energía porque se la ve como muy enérgica en sus proyectos y decisiones, ¿no? ¿Cómo surge esta colección? Bueno, como ha habido dos presentaciones previas a esta, tanto en el Jardín Botánico como en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues intentaré ser un poco breve, pero la realidad, la historia de cómo surge, un poco va ligada a las figuras de Ana y de José María, que en un buen día me llamaron a la Real Academia para tener una reunión y me comentaron esto que ellos han explicado, ¿no? De cómo en el museo se había hablado de Wallace, se había hecho incluso un libro por la editorial dedicado a Erasmus Darwin, al abuelo de Charles, un libro muy interesante, pero cómo estamos tratando a estos personajes tan interesantes, ¿no? de la historia de la biología británica y también francesa, y hay un desconocimiento total o muy generalizado de nuestros naturalistas y biólogos, ¿no? Entonces ahí, bueno, después de darle vueltas, si era mejor hacer un libro colectivo, un libro individual, una monografía, o era mejor tratarlo en una colección de biografías sencillas, de alta divulgación, que no fueran tan pesadas como lo que solemos hacer los historiadores de la ciencia, notas y algo más farragoso, mucho trabajo de archivo que hay que justificar en la redacción. Y aquí llegamos a ese acuerdo de, bueno, pues
proponer una colección de naturalistas del mundo hispánico, a la que llegamos después de varias discusiones, también con Miguel Delibes de Castro, que ha sido muy importante a la hora de ayudarnos en la definición de términos, en la revisión de la redacción de los resúmenes de la colección y un poco incluso del propio proyecto, ¿no? Nos ha ayudado Miguel. Bueno, también la gerente, claro, o sea, Pablo, que es el que se dedica un poco a llevar el control de la edición. Y como comentaba, bueno, teníamos que poner en marcha esta colección. Primero pensamos en 12 títulos, al final han salido 11 en esta primera serie. El criterio de selección, que hay veces que me preguntan, bueno, y pues un poco irregular o no se sabe cómo se ha elegido, pues en realidad fue una cosa bastante práctica. Y es de una lista de más de 100 posibles naturalistas a biografiar, bueno, se eligieron una primera selección en función de personas especialistas que teníamos más a mano, que eran capaces de escribir en 7 u 8 meses una monografía, porque ya habían estudiado a estos personajes y se trataba que le dieran otra dimensión más divulgativa y más cercana a un lector, digamos, normal, no especializado, ¿no? Y un poco se debe a esto, claro, ahí se nota pues, que hay todavía vacíos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Bueno, ¿y por qué no está Cabanilles, por ejemplo? ¿No? Es nuestro gran botánico. Bueno, pues tenemos pendiente, o Mariano Lagasca, o Simón de Rojas Clemente, que también le gusta mucho a Ana. Bueno, se nos ha quedado en el tintero Francisco Hernández, que habrá que recuperar, también dentro de la botánica. En el mundo de la geología y la mineralogía es verdad que hemos dedicado solo libro a Andrés Manuel del Río. Esto ha sido por empeño mío, porque quería ayudar a alguien ligado a este mundo de la minería y la mineralogía. Y además, como ahora explicará el profesor Uribe, me parecía que era un deber, no me voy a poner muy solemne, pero bueno, casi nacional, y a este madrileño desconocido en Madrid se le rindiera un homenaje por ser además el descubridor de un elemento de la tabla periódica de elementos, ¿no? O sea, el descubridor del vanadio, que se le reconoce muchos años más tarde por una confusión que hubo en la determinación en su momento, en parte por culpa, entre comillas, de Alexander von Humboldt, que no hizo los deberes muy bien al llevar el vanadio desde México hasta París. Bueno, es una historia que a lo mejor Alfredo Uribe nos puede contar. Claro, en este mundo, seguramente en una segunda serie, pues tendremos que acometer que aparezcan otros personajes importantes dentro de la geología y la mineralogía, pues como Casiano del Prado, Mayada, Juan Vilano, en fin, hay una serie de personajes, también algunas mujeres importantes. Aquí desde el instituto se me ha recordado que es importante que las incorporemos a la colección, porque en esta primera serie pues es verdad que solo aparece una científica y bueno, pues hay que hacer un poco el esfuerzo de reconocer lo que en su momento no se ha reconocido. Es así. O sea, no han pasado la historia, no han sido más relevantes, a veces porque han quedado en un plano secundario, en tareas de apoyo a la investigación, o no se las ha visto tanto, porque bueno, la propia oceanógrafa Ángeles Alvariño, que también me gustaría dedicarle a una monografía, pues bueno, pasa desapercibida frente a otra figura importante como es Odón de Buen, que también está por hacer. En fin, ahí sigue habiendo personajes que tenemos. Y bueno, en el caso de la zoología, pues también, claro, tenemos ahí a Mariano de la Paz Graés o a Clavijos Fajardo, directores los dos del Real Gabinete y a otros tantos. Pero claro, como digo, cuando me preguntan, ¿pero estos 11 son muy representativos? Digo, bueno, son algo representativos, pero en realidad, aunque parezca un poco una exageración mía, realmente en un borrador así rápido salen 120, 150 naturalistas, no solo españoles. Esto también lo quería aclarar porque cuando hablamos de naturalistas del mundo hispánico, nos estamos refiriendo a naturalistas españoles que hicieron una labor meritoria, también a especialistas, digamos, criollos, o sea, que habían nacido en el mundo americano y que desarrollan su labor también en las ciencias naturales, y también a otro tipo de especialistas, que pueden ser estadounidenses o europeos, que hacen su labor en España o en el mundo hispánico, como uno de los que hemos tratado en esta primera serie, Claudio Bay, que es francés, pero de una importancia enorme para la historia natural de Chile. Es un poco el que conforma esa primera historia natural de Chile, incluso hasta en la conformación
de lo que es la geografía política de Chile, pues tiene una gran... había nacido en Francia, y también queremos reconocer las aportaciones de estos europeos, o Wilcke, por ejemplo, que era alemán, o otros especialistas, el propio Alexander von Humboldt, que aparece en nuestro territorio y luego a territorio americano, que creemos que deben estar también contemplados en esta colección. Pero como les digo, claro, es una inmensidad de personajes que tenemos que ir publicando de forma graduada a lo largo de los años y del tiempo que podamos mantenerlo, ¿no? Pero la idea un poco es esta, ¿no? O sea, descubrir aquello que tenemos en el museo, en el Jardín Botánico, en el Instituto Geológico, pero que de alguna manera desconocemos. Un poco por lo que decía Ana, a veces la ciencia, la cultura científica española, pues está en un nivel bajo, mientras que afortunadamente la cultura artística o literaria pues tiene unos niveles importantes, ¿no? Que se ven también en los museos, en las instalaciones que tenemos, sin ir más lejos, en Madrid, ¿no? Ese gran parque de museos de arte que dispone esta ciudad, pero adolecemos a lo mejor de apoyos más importantes para los museos de carácter científico, que daría un poco más lugar a este aumento de la cultura científica, ¿no? Del saber más popular de la ciencia, como pasa en otros países de nuestro entorno, ¿no? Y un poco, no quiero enrollarme nada más, o sea, que encantado de estar aquí, muy contento además de ver que la sala está llenado, y entonces ahora damos paso a la presentación de estos 3 últimos títulos de la colección. Así pienso que empezaríamos por el doctor José Alfredo Uribe, que es profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la ciudad de Morelia, en México. Se ha conectado con nosotros hace un ratito. Es el autor de la biografía de Manuel del Río, un libro del Ganado, y él es experto en historia de la ciencia y la tecnología de México, especialmente en la historia de la minería mexicana. Es un gran experto, pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y es muy reconocido en su país por esta especialización. Y como digo, pues yo le animé a que nos hablara y nos contara quién fue este madrileño que conocemos tan poco. Cuando quieras, José Alfredo, si me estás oyendo. Sí, ¿se escucha bien? Buenas tardes, saludo a las personas, a las personalidades que presiden la mesa en la presentación de esta colección Naturalistas del Mundo Hispano, a Rosa María Mateos, a Ana Crespo, a José María Fuster, a mi querido amigo Miguel Ángel Puig Samper, a mi querida amiga también Consuelo Naranjo Orobio y a Patricia Juárez García. Realmente estoy muy contento de participar en esta presentación y, insisto, agradezco a Miguel Ángel la confianza que tuvo para participar en esta colección que me parece fundamental en términos de la divulgación del conocimiento científico que hermana el pasado con el presente. Como todos sabemos, Andrés del Río nace el 10 de noviembre de 1764 en Madrid y muere el 23 de marzo de 1849 en la Ciudad de México. Me parece a mí que esta cuestión muestra a un Andrés del Río universal como ciudadano del mundo. Nació, vivió y murió inmerso en una época de profundas transformaciones en todos los ámbitos del quehacer humano. Recordemos la revolución científica de los siglos XVI y XVII, que trajo nuevas ideas, nuevos conocimientos en física, astronomía, biología, medicina, química, etcétera. La revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, que introdujo la producción mecanizada y en serie, y la Revolución Francesa de 1789, que cambiaría el concepto de súbdito por el de ciudadano. Estos 3 elementos sentaron las bases de las ciencias modernas, la producción capitalista y la constitución de los estados modernos. La vida y obra de Andrés del Río
no se entendería sin estos componentes, sin estas realidades, que a la vez que lo motivaron, que motivaron su curiosidad científica y su formación intelectual, alejada ya de la escolástica, le permitieron participar activamente en los procesos de innovación en ciencia, desde luego con el descubrimiento del vanadio, en tecnología, con el establecimiento de la ferrería de Nuestra Señora de Guadalupe en la sierra occidental del actual México, y desde luego de la política, porque él pues participa representando al gremio de mineros en las Cortes Generales en 1820-1821, y estos elementos permiten hablar pues de un ciudadano que hermana a España y a México. En ese tiempo, países como Alemania, Francia, Inglaterra o España, se establecieron las primeras instituciones de educación superior en el ámbito de las ciencias de la Tierra. Asimismo, los gobiernos financiaron expediciones a diversos puntos geográficos del planeta y contrataron los servicios de reconocidos hombres de ciencia que con el tiempo crearon sus propias asociaciones y revistas para comunicar sus hallazgos, compartir sus preocupaciones y negociar con los gobiernos en turno políticas en beneficio del desarrollo científico y tecnológico. Andrés del Río fue uno de esos hombres de ciencia que llegaron a la Nueva España en los últimos años del siglo XVIII, contratado por el gobierno de España, su país, para formar funcionarios mineros calificados en las artes de los metales, impulsar la investigación sobre los recursos minerales y promover en los reales de minas del virreinato innovaciones tecnológicas que asegurasen la buena marcha de las actividades. Venía precedido de un reconocimiento por sus estudios realizados por espacio de 12 años en instituciones europeas como la Real Academia de Minas de Almadén, la Real Escuela de Minas de París, el Colegio de París, la Academia de Freiberg en Alemania, la Real Academia de Minas y Bosques de Hungría y en parte el Laboratorio del Arsenal también en París. En el Real Seminario de Minería de la Ciudad de México impartiría su cátedra de mineralogía de 1795 a 1805, cuando se desprende para iniciar el estudio y construcción de la ferrería de Nuestra Señora de Guadalupe. Después, con algunas interrupciones, cumplió su labor docente entre 1814 y 1847. En ese tiempo, compaginó la docencia con sus trabajos de investigación, la traducción de manuales y tratados sobre ortognosia, geognosia, geometría subterránea y geología. Y desde luego, el indispensable ejercicio de exploración y trabajo de campo que lo llevaría a descubrir nuevos elementos minerales y sustancias como el eritronio. Andrés del Río vio objetos que no existían, los comprendió, los estudió, los nombró y les dio un estatus, entre ellos su famoso descubrimiento del electronio, conocido a partir de 1830 como vanadio en la tabla periódica. Ya en la última edición de Elementos de Ortognosia, publicado en 1846, dejó su testimonio final. Así llamé yo eritronio a mi nuevo metal, pero el uso, que es el tirano de todas las lenguas, ha querido que se llame vanadio por no sé qué divinidad escandinava. Más derecho tenía seguramente otra mexicana que en sus tierras se descubrió 30 años antes. Del Río escribió alrededor de 75 trabajos entre artículos, reportes técnicos y monografías científicas sobre distintos fenómenos de la corteza terrestre,
pero fueron quizás elementos de orictognosia o del conocimiento de fósiles dispuestos según los principios de Barnes, su maestro, o mineralogía, carta dirigida al señor Abad Hay, o análisis de nuevas especies minerales, o elementos de orictognosia o de conocimiento de los fósiles según el sistema de Berzelius, y finalmente su manual de geología, los que mejor ejemplifican el parteaguas entre el naturalismo y la geología moderna. Habrá que destacar también que Andrés del Río se sirvió de su propio entendimiento y experiencia para dialogar en igualdad de condiciones con sus colegas en Europa y América. No copió ni aceptó a priori ningún concepto explicativo, sin antes someterlo al principio de la razón, como sucedió a principios del siglo XIX, en medio del debate con los plutonistas sobre el origen de la Tierra. Dio sus argumentos y refutó los opuestos, pero siempre estuvo dispuesto a ceder, pues lo que dice, lo que me interesa es la verdad. Más tarde, en su manual de geología que se publicó en 1841, Del Río evidenció su posicionamiento respecto al paradigma establecido por Charles Lyell en Principios de la Geología para explicar las transformaciones ocurridas en el globo terráqueo a lo largo del tiempo geológico. Con ello, Andrés del Río asumía al final de su vida productiva y profesional una concepción geológica moderna de la Tierra distinta a las enseñanzas catastrofistas de su maestro Barnes. Como hombre de ciencia moderno, mantuvo múltiples vínculos con miembros de academias y asociaciones de Europa y Estados Unidos. No menos importante fue su participación para formar redes científicas locales, tanto en el periodo virreinal como en el independiente, pues desde su cátedra contribuyó a la institucionalización de la mineralogía, la geología y la química. Además, divulgó los saberes disciplinarios en distintos medios locales que han contribuido a la divulgación del conocimiento científico de ese momento en distintos puntos del territorio mexicano. Andrés del Río también tuvo un papel destacado en la integración y establecimientos de las primeras sociedades científicas en México, como la Sociedad Mexicana de Economía, el Instituto de Ciencias, Literatura y Arte, el Consejo de Salubridad de México, la Academia de Medicina y, desde luego, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, entre otras. Con Andrés del Río se abre y se cierra una etapa de trabajo científico en el Virreinato de la Nueva España y en México, y se fijan las bases para el desarrollo de las modernas disciplinas, pues a decir de él mismo, en la postrimería de su vida, cada descubrimiento nos indica que queda infinitamente más que descubrir y nos muestra la íntima relación de estas ciencias entre sí y las artes, es decir, esta relación entre ciencia y tecnología. El 23 de marzo de 1849 muere el profesor de mineralogía Andrés Manuel del Río en México a la edad de 84 años. El elogio fúnebre fue encomendado al profesor del Colegio de Minería de la materia Geología y Zoología, Joaquín Vázquez de León, alumno de Andrés del Río en la década de 1830 y nieto del criollo ilustrado Joaquín Vázquez de León y Cárdenas, fundador del Real Seminario de Minería en 1792. En el acto solemne, Vázquez de León declaró: fuiste buen matemático, buen físico, excelente químico, célebre mineralogista, perfecto literato, sabio en el mundo y ciudadano honrado y lleno de virtudes públicas y privadas. Y por eso el excelentísimo señor ministro de Relaciones, las sociedades y corporaciones literarias
y todos los buenos mexicanos los vemos asociarse unánimemente al duelo de la República entera. Muchas gracias. Gracias, José Alfredo. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con las presentaciones y al final se abrirá un turno de preguntas por si el público quiere preguntar alguna duda o hacer algún comentario. Entonces, a continuación intervendrá la profesora Consuelo Naranjo Orobio, que es profesora de investigación del Instituto de SIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es especialista en historia de Cuba, sobre todo, historia de las Antillas. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Cubana de Historia, de la Academia Dominicana, otras entidades que no recuerdo en este momento, y autora de numerosos en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Y en este caso, bueno, pues nos ha hecho el favor de estudiar un personaje interesante, gallego ilustre, don Ramón de la Sagra, nacido en Coruña, en La Coruña, y que estuvo muy vinculado a la isla de Cuba y hizo un trabajo como naturalista muy importante que publicó en París, como una historia física, política y natural, siguiendo un poco los pasos de su admirado Alexander von Humboldt. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Sicómoro el pues haber permitido, ¿no? Que me incorporase a esta colección. Y bueno, cuando hablo de la colección Sicómoro hablo de general, ¿no? De todas las personas que están detrás de esta colección tan necesaria y fascinante. También muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimos amigos y amigas. Y bueno, pues es un placer y es un honor también estar aquí en el CSIC, que es también la casa mía. Nuestro personaje, Ramón de la Sagra, ya se ha dicho, nació en La Coruña en 1798 y falleció en Suiza en 1871. Este científico gallego desarrolló una intensa, como vamos a ver, y polifacética actividad como político, agrónomo, geógrafo y naturalista, tanto en España como en Cuba, y también al final de sus días, bueno, la mitad de su vida, vamos a ver, en Francia. Fue miembro de diversas instituciones científicas, las más importantes del mundo, con las que mantuvo una correspondencia muy activa también e intercambio de objetos de historia natural. Su conocimiento en varias ramas científicas le dieron una visión amplia y global de la ciencia. Su disposición, yo creo, siempre a aprender, le animaron a indagar por la aplicación de la botánica, por ejemplo, a la medicina, teniendo en cuenta los estudios de otros especialistas, sus análisis y experimentos, y a incorporar a la agricultura nuevos instrumentos, plantas y sobre todo sistemas de cultivo y organización que aquí vamos a comentar brevemente. En sus libros, tanto científicos como los que tienen más un carácter político, explicó los principales problemas que limitaban el progreso y planteó las reformas que debían llevarse a cabo para solucionarlo. Gran parte de sus escritos de contenido político, económico y social contienen algunos de los problemas económicos y sociales de la España del siglo XIX, y uno de ellos era la esclavitud, y en ella me voy a detener muy brevemente. Basaba su crítica a este sistema por ser contrario a los sistemas modernos, a los principios modernos del progreso, un progreso que él denominaba progreso racional. En 1845 publica una de sus grandes obras. Se trata de los estudios coloniales con aplicación a la isla de Cuba, donde demuestra, a mi modo de ver, sus grandes conocimientos agronómicos y económicos, su capacidad reflexiva, su preocupación social y, sobre todo, una gran visión política. Se trata de una obra de gran profundidad en la que se plantean dos de los grandes problemas que el gobierno y las autoridades españolas tenían que atender. Por una parte, el orden político, por otra, el orden económico. Ambos órdenes eran indispensables para mantener
lo que él quería, porque él estaba al servicio de un gobierno para mantener el poder colonial español en Cuba. Fue uno de los primeros científicos que estableció la conexión entre economía, fuerza laboral, organización de trabajo y avance agrícola y económico, incidiendo en el que el trabajo esclavizado dificultaba establecer una agricultura, lo que llamaba una agricultura científica, una agricultura moderna, ya que entorpecía la adecuación del sistema agrícola e industrial a los nuevos modelos de organización. Su carácter reformista, que se fue modulando y fue cambiando con el tiempo, como vamos a ver, le llevó a participar en política, a fundar y colaborar en diversos periódicos, tanto cuando era joven en La Coruña como cuando se trasladó a Madrid, y a frecuentar círculos intelectuales y también masónicos. Sus ideas y empeños en mantenerlas le llevó a polemizar, como vamos a ver también, con políticos, intelectuales y científicos, tanto en España como sobre todo en Cuba. Las reformas que propuso en España y en la isla muchas veces no se entendieron y chocaron con lo que podríamos llamar el inmovilismo y determinados intereses de las élites criollas y también peninsulares. Sus propuestas, desafortunadamente, se hicieron realidad muchos años después, ya cuando él había muerto. La Sagra se definía a sí mismo como un reformador social, preocupado por las relaciones sociales, la justicia, la libertad, la moral y la enseñanza. Apostó por un orden social basado en la educación y, es curioso, él decía, y no en la revolución, y defendió las medidas que condujesen al mejoramiento de las instituciones y de la sociedad con el fin de alcanzar la regeneración moral y social. Hasta mediados de la década de 1850 mantuvo una estrecha vinculación con grupos socialistas en Francia. Esto, por ejemplo, le causó, en uno de los momentos que estaba viviendo en Francia, el exilio. Pudo volver a París gracias a la mediación del gobierno español. Bien, posteriormente, nuestro hombre estuvo más próximo, cambió radicalmente a la religión católica, de las ideas defendió el orden moral, dejando en un segundo plano los planteamientos sobre la reforma social. Y ahora pasamos a Cuba. Cuba fue el escenario de sus observaciones y experimentos desde 1824 hasta 1835, que tuvo que dejar la isla. Se trasladó en 1823, zarpó de la península, porque había sido designado el nuevo director del Jardín Botánico de La Habana. También allí en La Habana ocupó la cátedra de Historia Natural de este Jardín Botánico y en 1829, a poquito tiempo de llegar, fundó una escuela práctica de agricultura. Me refiero a la Institución Agrónoma de La Habana, de la que también fue director. Su estancia en Cuba coincidió con un momento, ustedes lo saben, de gran expansión de la industria azucarera y el auge del comercio o de la trata esclavista. Al binomio azúcar-esclavitud se supeditó también el futuro político de la isla por el pacto entre las élites, la sacarocracia, que llamaban estas élites insulares, y las autoridades españolas, una alianza que se prolongó hasta muy entrada a la década de 1860. La Sagra trató de demostrar que la solución de lo que él llamaba los vicios del sistema agrícola no era la introducción de más esclavizados africanos, ya que en su opinión estos vicios eran consecuencia precisamente de la utilización de mano de obra no libre, cuyo uso había sido empezado a cuestionarse, también lo saben ustedes, a partir de la derogación de la trata por Gran Bretaña en 1807. Para el científico gallego, los vicios del sistema de cultivo eran consecuencia del sistema de organización del trabajo, a lo que aludía también como los vicios de la esclavitud. Continuamente está hablando de esto en sus obras. Convencido de que era necesario un cambio en el sistema agrícola de Cuba, que descansaba fundamentalmente en el cultivo y la producción de azúcar, la presidenta nos lo ha dicho, la presidenta de la mesa, impulsó un novedoso proyecto con el fin de introducir los avances científicos y técnicos y la agricultura y enseñarlos a los agricultores y, quizá lo que creo yo más importante, 3 puntos: lograr la reorganización
del sistema agrícola, que no lo consiguió. El sistema agrícola se reorganiza ya en los años 80, 90 del siglo XIX, él muere en 1871, establecer una industria diversificada de a semejanza de los modelos de algunos países europeos como Gran Bretaña, fundamentalmente, y Francia, y era basado en principios científicos y técnicos, y una tercera que era crear una escuela práctica en la que estuvieran integradas, y esta fue una de las metas que él siempre persiguió, uno de los objetivos que él siempre persiguió, que era integrar la enseñanza con la investigación. Además de la Escuela Práctica de Agricultura, estableció unos cursos dirigidos a maestros de azúcar, agricultores y ganaderos. También el curso de mineralogía y geognosia, y la publicación también es obra suya, la fundación de los Anales de Ciencia, Agricultura, Comercio y Artes. Esta revista, además de ser importante porque recoge mucho de los avances y de los artículos y todos los debates en torno al avance de la agricultura en estos momentos a nivel internacional, también nos está ilustrando de cómo fue evolucionando el Jardín Botánico de La Habana, y sobre todo los intercambios que la Sagra propició con varios establecimientos, entre ellos, por ejemplo, me estoy acordando ahora, con el Museo de Ciencias Naturales, donde hay una parte en el archivo que está depositado unas colecciones que él hizo que se reenviasen, que se mandasen primero a La Habana y desde La Habana al museo, ¿no? Durante su paso por Estados Unidos, que después comentaré. Bien, durante su estancia en Cuba, una de sus metas fue conocer sus recursos, ya que él pensaba que el conocimiento era la primera fase para poder empezar a implementar reformas. Con este fin, desarrolló una vasta labor de recopilación y estudio de las fuentes sobre el estado de la economía, la mineralogía, la agricultura, la población, la topografía, etc. Una de ellas, una de estas obras que recoge parte de estos estudios, es la Historia económica, política y estadística de la isla de Cuba, que ella publica en 1831. Bien, como antes les adelantaba, en 1835 abandonó Cuba y solamente regresó de manera muy eventual, una vez más, años más tarde. En su regreso a España optó por pararse en Estados Unidos, y en este país estuvo viviendo, sobre todo visitando, recorriendo algunas ciudades durante 5 meses. En lo que yo llamo el diario de viaje, en realidad creo que es un diario de viaje, pero bueno, la obra, 5 meses en los Estados Unidos de la América del Norte. El diario de viaje refleja su interés y entusiasmo por conocer de manera directa la organización, sobre todo, estamos hablando todavía de un momento que era reformista, era todavía un socialista utópico. Entonces le han estudiado esa faceta como socialista utópico. Era, pues, como les decía, contactó para conocer las instituciones penitenciarias y educativas y benéficas también, ¿no? También en su recorrido sabemos que contactó con muchos científicos, estuvo en distintas instituciones visitando colecciones privadas, y muchos de estos científicos pues les entregaron como donación, como regalo, algunos materiales a los que me refería antes, que están, miro ahí porque tengo una compañera que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales. Entonces, el expediente de todas estas colecciones que se mandaron desde Nueva York, La Habana, Madrid, está ahí, y bueno, pues son ejemplares de huesos de mamíferos, de insectos, de aves, etcétera, ¿no? También en este paseo, en este recorrido por Estados Unidos, pudo observar los avances tecnológicos y le fascinaron todas aquellas, como estos pequeños avances en las granjas que visitaba, que aplicaban a la agricultura e industria. Y fue algo que también él quiso implementar en Cuba. Lo logró, y después también en España.
Bien, en los primeros años, tras la vuelta de Norteamérica, la Sagra vivió entre Madrid y París, al menos hasta 1845. ¿Por qué? Porque fue diputado, tanto en distintas ocasiones, fue diputado primero por La Coruña y también por Lugo. Ya a partir de 1845 se instala definitivamente en París, aunque volvía a España porque el gobierno le seguía solicitando que le asesorase para cuestiones relacionadas con Cuba, con la esclavitud, con la administración, sobre todo con problemas de administración de las colonias. Formó parte de la Junta de Información que se convoca en Madrid en 1866, pero no voy a seguir hablando por ahí. Vamos otra vez con nuestro personaje. Bien, en París acometió la redacción y publicación de sus obras. Una de ellas fue, también nos lo ha comentado Miguel Ángel Puig, fue la historia física, política y natural de la isla de Cuba. Consta de 13 tomos y su edición se dilató desde 1842 a 1861. Tengo que decir que esta obra, el origen de esta obra se remonta a Cuba cuando empezó a redactar en 1800 o al menos a ir recopilando todas las fuentes y los materiales a 1826. Fue publicada también, primero, por supuesto, en francés y después traducida a varios idiomas. En ella participaron varios especialistas en función de cada tema que se trataba. Y hay una crítica que se le ha hecho fundamentalmente en Cuba, a Ramón de la Sagra, diciendo que se había aprovechado de sus colegas y había aparecido como único autor. Esto no es así porque Ramón de la Sagra continuamente estuvo agradeciendo, y lo hace constar, de quién es el autor de cada uno de los tomos y la contribución de cada una de estas personas a estas materias, ¿no? Se hablaba del clima, del territorio, de las producciones naturales, de la flora, de la fauna, de la población, de la industria, costumbres, cultura, administración, etcétera, etcétera. Esta gran obra acompañaba a los textos, descripciones botánicas y preciosos dibujos que han sido reproducidos en parte también en este pequeño libro de animales y plantas. Solo su saber enciclopédico, voy cerrando, su capacidad de estudio y de síntesis sobre todo, su constante inquietud en conocer y su talento para relacionar fenómenos hizo posible la elaboración de esta obra, en la que los datos de historia natural se imbrican de manera perfecta con los ramos del gobierno, la administración y la riqueza. La historia física, política y natural de la isla de Cuba, que por cierto fue muy alabada por Alejandro de Humboldt, se muestra la voluntad del autor y su compromiso político. En todo momento, la Sagra tuvo presente que el conocimiento debía ponerse al servicio del gobierno y de la sociedad. También se ha dicho algo aquí esta tarde, ¿no? Para que gobierno y sociedad avanzasen a lo que se consideraba el progreso económico que conduciría, en las palabras de Ramón de la Sagra, a una prosperidad duradera. Muchas gracias. Gracias a la última autora, a juez, especialista en todos los jesuitas expulsos, aquellos que fueron expulsados tanto del territorio peninsular como el americano y que a la Italia del siglo XVIII, sobre todo la zona a Roma, Bolonia, ella nos puede comentar mucho mejor, y realiza un estudio muy en profundidad sobre Felipe Gómez de Vidaurre, que es uno de estos jesuitas, y al hilo de este jesuita expulso, cuyas obras algunas de ellas están inéditas aquí en Madrid y ya está estudiando, pero se explora la idea de buscar también la biografía de alguien mucho más estudiado, Chile en principio, aunque ya también ha hecho estancias allí en Santiago de Chile para presentar su obra directamente, como era el caso de Juan Ignacio Molina. Este jesuita, igual que Vidaurre, fueron conocidos por la formación de unas historias naturales de Chile
que hicieron en Italia y que a veces resultan sorprendentes, porque estos jesuitas, cuando fueron expulsados del territorio americano, se les prohibía llevar cualquier tipo de escrito y digamos, una mínima documentación y equipaje. Con lo cual, se supone que tuvieron que reconstruir mentalmente, con la ayuda que pudieron tener con las bibliotecas italianas, para poder reconstruir esa historia natural de Chile, que en muchos casos es muy interesante. Y quiero decir también, aunque no es el objeto de este libro, que Patricia además está inmersa en un proyecto interesantísimo de la búsqueda de la autoría de una historia natural de Chile. No se sabe bien si podía ser de Gómez de Vidaurre o de Molina, a través de un sistema de inteligencia artificial que permite calcular el porcentaje de probabilidad, la probabilidad sobre la autoría de ese manuscrito para uno o el otro autor, y en este momento pues está en curso este interesante proyecto, que además se podrá extender a otros estudios de historia de la ciencia. Y bueno, pues básicamente ella además profesionalmente es gerente de la Fundación Ignacio de Larramendi, que también nos apoya en muchos de los proyectos culturales que acometemos, le damos la lata de vez en cuando con estas cosas. Y bueno, como estudiosa de ese mundo de los jesuitas expulsos ligados al naturalismo, que hay también en otros casos, ¿no? Como el caso de Argentina, Paraguay, donde hay otras figuras también bastante relevantes en este mundo de la historia natural. Tengo la palabra para que nos comentes un poquito. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la directora del Instituto Geominero por su amabilidad al permitir que celebremos este acto aquí. Mi querida Ana, excelentísima Ana, presidenta de la Academia de Ciencias, presidente de la Fundación Sicomoro, al director de la colección, Miguel Ángel Puig. A todos ustedes por asistir a la presentación de estos 3 últimos libros que se presentan de la colección Naturalistas del Mundo Hispánico. Hoy quiero compartir con ustedes la figura de un hombre que para mí es excepcional, en parte por lo que ha dicho Miguel Ángel y en parte por su exquisita erudición. Juan Ignacio Molina, un personaje clave en la historia natural y cultural de la América meridional del siglo XVIII. Su vida, y especialmente su obra, son testimonio de cómo el exilio, lejos de silenciarlo, se transformó en un intelectual transatlántico que puso a Chile en el mapa científico del mundo ilustrado. Juan Ignacio Molina nació en Talca, Chile, en 1740. Ingresando en la Compañía de Jesús a temprana edad. Como bien ha contado el profesor Puigdemont, fue expulsado del país en 1767 junto con el resto de sus correligionarios tras la pragmática sanción de Carlos III. El destierro lo llevó a Bolonia, Italia, donde desarrolló, no sin dificultad, una carrera académica bastante notable. En medio de la efervescencia académica europea, se consolidó como estudioso de la naturaleza y cronista de su tierra natal. Desde Bolonia se dedicó a estudiar y describir la flora, la fauna, la geografía y las costumbres de Chile, produciendo una serie de obras que, además de tener un valor científico, se convirtieron en grandes referencias de la identidad chilena y latinoamericana. El contexto en el que Molina desarrolló su trabajo estuvo enmarcado en pleno debate europeo, lo conocido como la disputa del Nuevo Mundo, que era un debate que surgió en Europa sobre la supuesta inferioridad biológica, moral y cultural de los pueblos americanos y sus territorios. Intelectuales como Cornelius de Po o el conde de Buffon sostenían que América era un continente degenerado, poblado de seres humanos y especies inferiores. En oposición a esta perspectiva, Molina, desde sus estudios en historia natural y etnografía, defendió con firmeza y sobre todo con conocimiento directo la riqueza de América, refutando los argumentos eurocentristas con observaciones científicas y descripciones precisas de las especies y fenómenos naturales chilenos. Así,
el abate Molina se convirtió en una figura crucial en la defensa de la dignidad americana, promoviendo una visión que veía a Chile y sus habitantes como excepcionales y valiosos, tanto en el ámbito natural como en el cultural. Primera gran obra, en realidad una atribución, lo has pinchado, puesto que se publicó en primera anónima, fue el Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de Chile, publicada en 1776. En ese libro se ofrece una mirada integral de Chile, su geografía. Lo sorprendente de esto es que ellos, la pragmática sanción les prohibía tener acceso y publicar sobre España y sus provincias o sus colonias, ¿no? Entonces no podían. Entonces, lo sorprendente es que lo hacían de memoria, lo que ellos conocían. También las formaciones de los jesuitas eran muy estrictas, ¿no? Entonces, describió geografía, clima, flora, fauna y estructura. En realidad, el libro es una afirmación de la identidad nacional escrita en el lenguaje de lo que entonces era la ciencia europea. En 1782 publica ya su obra más influyente, está ya así con su nombre, el ensayo sobre la historia natural de Chile, donde describe, con más precisión aún si cabe, las especies animales y vegetales propias del territorio chileno. Analiza diferentes fenómenos naturales y presenta a Chile, es Europa, como un ecosistema valioso y único. Este ensayo fue traducido a varios idiomas y leído por figuras como Alexander von Humboldt. Ayudó a posicionar a Chile como legítimo de estudio en el ámbito de la historia natural. Como estudioso de la naturaleza, porque siempre navega entre no es científico, no es un científico estricto, es más un observador de la naturaleza, estudia la naturaleza. Hizo contribuciones pioneras al aplicar avances de la ciencia ilustrada en su estudio de las especies chilenas, utilizando la taxonomía de Carl Linneo para catalogar y describir la biodiversidad del país, e introdujo la riqueza biológica del Reino de Chile, la existencia de especies endémicas. En 1787 publica su ensayo completando su visión científica con una mirada cultural e histórica. Retrata a la sociedad colonial, las guerras que se producen y muy especialmente a los pueblos originarios, a quienes reconoce con respeto y gran admiración. Entrado el siglo XIX, concretamente en el 1810, publica una versión ampliada del ensayo sobre historia natural publicado años antes, como hemos visto, consolidando su reputación como estudioso de la naturaleza. En 1815 se adentra en un terreno tortuoso, con un texto un tanto especulativo titulado Las analogías menos observadas de los tres reinos de la naturaleza, obra que algunos de sus fervientes hagiógrafos han querido ver como precursora de las ideas de Darwin. En mi opinión, alejado de la realidad. En ella simplemente sugiere ciertos vínculos entre el reino mineral, vegetal y animal. Pero esta sugerencia le valió ser acusado de herejía. Y entonces, al cabo del tiempo, bueno, le acusaron de herejía porque un discípulo suyo le acusó de herejía. Una cosa fascinante. Con el paso del tiempo fue absuelto. Testamento científico, publicado en 1821, Memorias de Historia Natural, recoge todas sus conferencias, ensayos sobre botánica, zoología, meteorología y filosofía natural, con un tono claro, pedagógico y profundamente humanista. Él fue académico en varias de las grandes academias europeas, especialmente en la Academia de Bolonia, en la Academia de Ciencias de Bolonia. Y murió en Bolonia en 1829, a la edad de 89 años. Bueno, gracias a su estilo sensible y exhaustivo,
método observador y su sistemática descripción de la naturaleza, su trabajo fue ampliamente difundido en múltiples idiomas y fue utilizado como referencia en las investigaciones de otros autores europeos, como el mencionado Alexander von Humboldt o el propio Charles Darwin, que sí que conoce su obra, lo que ayudó a ubicar a Chile, como hemos dicho, en el mapa de la ciencia natural. Su trabajo sirvió no solo como una fuente de conocimiento sobre la geografía y biodiversidad chilena, sino como un recordatorio de que América tenía su propio valor intrínseco y que podría contribuir de manera significativa al progreso científico y cultural global. Con este libro he querido acercar someramente a la incansable labor de Juan Ignacio Molina, dando su vida, su formación y la red de influencias intelectuales y científicas. A través de sus investigaciones y escritos, el Abate se transformó en una de las voces destacadas de la defensa del Nuevo Mundo y en un referente que perdura hasta hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Tenemos un tipo de palabras, no sé si tú lo quieres moderar. Bueno, pues con que intervenga el público y que pregunten teniendo aquí a los autores. Juanjo. Una pregunta para Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias por la exposición, la biografía de los autores, pero me gustaría saber si tenéis un límite temporal por abajo y por arriba del listado naturalista y por qué habéis elegido esos límites. Bueno, aunque aquí es verdad que lo que más se ve es ilustración del siglo XIX, la realidad es que en la colección la idea que teníamos era a partir del Renacimiento, o sea, siglo XVI, sobre todo por la figura de Francisco Hernández, que en realidad habíamos encargado, pero no se ha terminado a tiempo. La figura de los primeros considerados naturalistas del Nuevo Mundo, como Gonzalo Fernández de Oviedo, algunos que se dedicaron, bueno, que eran cronistas o eran sacerdotes que participaron en el proceso de colonización, pero que describieron la naturaleza americana. Entonces, queríamos que estuviera desde ese momento hasta prácticamente el siglo XX. No fijamos todavía el límite del siglo XX porque sí que teníamos ahí algunas dudas por la cercanía de algunos personajes. Entonces, digamos, tenemos más duda en el límite final que en el de inicio, que prácticamente que vamos a arrancar en el siglo XVI. O sea, que aparecerán personajes de ese momento. Del siglo XX, claro, hay algunos, bueno, es que han fallecido recientemente y quizá pues tenemos todavía la cosa, el poquito de los historiadores de mantener un cierto número de años mientras, bueno, la memoria de esos personajes esté demasiado cercana, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sí que tendríamos que cortar, pues, quizá en personajes que lleguen a la posguerra española, más o menos, ¿no? Quizá. Hay algún personaje que hemos barajado la posibilidad, que es muy interesante. Me preguntaban antes, por ejemplo, sobre naturalistas en Guinea Ecuatorial. El propio profesor Guinea, que fue colaborador del Real Jardín Botánico, claro, hacen su labor, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial en los años 40, la labor principal, ¿no? Un poco quizá ese el límite que nos impondríamos de momento para cronológico, y no pensamos lo contrario en la siguiente tanda, pero en principio sería así. Yes. ¿Alguna intervención más? Animaros. Yo le quería preguntar a Alfredo, José Alfredo, oye, Sí, Miguel un Ángel. poco la diferencia que hubo entre dos personajes muy importantes, como Fausto de Lúyar, que dirigió la Escuela de Minería en México, luego fue director general de Minas en España. A la vuelta de la Revolución Mexicana se trasladó a España, un personaje muy ligado a la corona española, mientras que Andrés Manuel del Río decidió quedarse en México, hacer un paréntesis, creo recordar, en Filadelfia, en Estados Unidos, para luego regresar a México, pero no volvió a España. Entonces, sí me gustaría, ¿por qué esa distinta actuación, digamos, más o menos política, entre comillas, de esos dos mineralogistas tan importantes? Hay que recordar que Fausto de Lúyar, además de estos
cargos fue el descubridor del wolframio junto a su hermano Juan José, ¿no? Que también es otro personaje que está pendiente, ¿no? Sí, todavía en la historiografía general tenemos algunas lagunas en la relación de Andrés del Río con Eluya. Hay una pregunta sobresaliente de esta relación, porque Andrés del Río en ningún momento menciona que haya recurrido a Lúyar para presentar lo que él consideraba en ese momento un descubrimiento excepcional. No tenemos información, pero creo que porque era el personaje más indicado para dialogar sobre un nuevo descubrimiento. Andrés del Río empieza hasta 1818, escribía sus textos en español. A partir de esa fecha empieza a escribir en francés, en alemán, en inglés, y he planteado una hipótesis de que su estancia en Estados Unidos se debió a llevar su reconocimiento del descubrimiento en una comunidad científica pues mucho más sólida que la mexicana. Recordemos que a partir de 1821 pues prácticamente sus alumnos se involucran en la guerra de independencia y muchos de ellos fallecen, de tal manera que Andrés del Río pues tenía pocos interlocutores dentro de la comunidad de la Ciudad de México de la Ciudad de México. Por esa razón considero yo que él sale a Estados Unidos a llevar su lucha por la validación de su reconocimiento. Pero como dije en un inicio, hay todavía muchas lagunas de la relación que mantuvo Andrés del Río con Eluya. Gracias. Yo quería hacer una pregunta también a los tres autores que habéis citado, a Alexander von Humboldt, los tres, quizá más del romanticismo que de la Ilustración. ¿Y en qué medida se alimentó Humboldt el conocimiento de todos los naturalistas hispanos y fue justo luego en reconocer ese trabajo? Se lo lanzo aquí a los tres. Yo creo que Humboldt conocía la obra hablo de Juan Ignacio Molina, y sí le reconoce. Sí reconoce sus aportaciones y sus especies las especies endémicas que se llaman, de hecho, con el nombre de Molina. Y lo cita bastante. Entonces, creo que sí. No sé, tuvieron un momento en el que había mucha expectación por parte de Juan Ignacio Molina, porque habían quedado en encontrarse en la ciudad de Roma. Juan Ignacio Molina viaja a Roma, pero coincide que en ese momento Alexander von Humboldt estaba en Bolonia. Entonces, como que se cruzaron y siempre se lamenta Juan Ignacio Molina que no pudo coincidir con Humboldt, un personaje al que respetaba muchísimo. Y creo que al revés igual. No. Brevemente, porque me toca, es que yo soy el pequeño. Hay una polémica abierta, pero no voy a enrollar ya que irse a tomar un vinito. Hay una polémica en este momento abierta muy fuerte, porque se ha publicado recientemente en Estados Unidos un libro que se llama La invención de Humboldt, un poco rememorando un libro de Andrea Wulf, de otra especialista en Humboldt. De la naturaleza. De la naturaleza, bueno, pues hay un autor, Cañizares Sierra, que ha publicado este libro en inglés, La invención de Humboldt, donde hace una crítica precisamente a este tema, ¿no? Que dice no reconocer que Humboldt no reconoció nunca a la labor de los naturalistas peninsulares y criollos en su obra. Yo esto lo estoy en pleno debate con esta posición. Acabo de enviar un artículo a Alemania
de esto. Y entonces lo rebato, yo creo que con fundamento. O sea, Humboldt a veces da más crédito, a veces menos, pero tiene en la mayoría de las obras, cita perfectamente sus fuentes hispánicas. Es verdad que las utiliza y hace una síntesis, o sea, esto es cierto, ¿no? Él va como un ave de paso, que es una de las críticas, ¿no? De que es un viajero que va muy rápido, como los viajeros, y entonces lo que tiene la suerte es que el rey Carlos IV le da un pasaporte que le permite entrar en todas partes y recopilar todo tipo de estudios, pero él tiene que elaborar una síntesis científica de lo que ha visto para proyectar en sus obras donde da un nuevo sentido a la visión de América, ¿no? Entonces, yo ya te digo, esto está en plena polémica, pero yo lo discuto, ¿no? Es más, en el caso, por ejemplo, de Mutis, que se ha dicho, no, porque copia a Mutis, que hemos publicado, y no le dio crédito y tal, se descubrió no hace mucho tiempo que en un diccionario biográfico muy importante francés, el Michaux, que son muchos tomos, hay una entrada dedicada a José Celestino Mutis, bastante larga y muy elogiosa, que firma un tal H. Y después de revisar quién era H. era Alexander von Humboldt, donde da todo tipo de créditos a la obra del naturalista de Kant. Entonces, por eso, pero bueno, está, como digo, en pleno debate. Muy bien, muy interesante. En el caso, ya como Ramón de la Sagra, bueno, un poquito a la inversa, ¿no? Yo no hablaría de se aprovechó uno del otro, en el caso Ramón de la Sagra de Humboldt, sino que Ramón de la Sagra se benefició de los conocimientos. Humboldt es más, él conoce el mapa de Juan de la Cosa a través de Humboldt. Están en París en una reunión. Y también hay que decir que en uno de los momentos más críticos de Ramón de la Sagra, que no le trataron muy bien en Cuba por distintas cuestiones, hay una carta de Alejandro o de Alexander von Humboldt en la cual alaba todos los conocimientos y, bueno, por ejemplo, el plano topográfico que hace está basado en gran medida también en el plano de Humboldt, que a la vez también está basado en otros autores, ¿no? Yo creo que aquí el problema también es que no nos gusta o no nos gusta a veces admitir que hay algunas personas, y este es el caso de Humboldt, con una capacidad, ya lo ha dicho Miguel Ángel, de síntesis que hizo posible, pero no solamente de síntesis, sino de interpretación de unos datos que estaban a veces en bruto, y él fue capaz de interpretarlos, de sintetizarlos y de hacer a través de sus publicaciones una obra sin precedentes, ¿no? Y entonces, y además, hay otro hecho, que es la gran capacidad que tuvo este hombre como, ahora se diría, como comunicador o difusor de la ciencia. Y es así. Y en España en esos momentos, y bueno, creo que ahora estamos saliendo un poco adelante, pero nunca hemos sido una potencia, ni siquiera entre las potencias pioneras que sepan con muy poquito difundir y comunicar esa ciencia, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que sigue levantando un poco de... Hoy Humboldt sería youtuber, seguramente. Bien, caso de... en relación con el vínculo entre Andrés del Río y Humboldt, me parece que hay una especie de leyenda negra, que en el libro pues trato de corregir. Andrés del Río le entrega a Humboldt su estudio, y Humboldt en ese momento cree que no hay una nueva sustancia y lo considera cromo. Y cuando le entrega a otro científico francés, que es el que repite el procedimiento, pues influye sobre él y también cae en el error de confundirlo con cromo. Sin embargo, en 1830, cuando nuevamente se redescubre el vanadio, Humboldt sale a declarar que era la misma sustancia que 30 años antes
había descubierto Andrés del Río. Hay una serie de circunstancias, de azares del destino, que narro en el libro, que habrá que leer, en donde paso a paso se lleva el registro de este gran asunto sobre la validación de esa nueva, del nuevo elemento 23 de la tabla periódica. Muy bien, pues yo creo que nos hemos merecido un vino español ahora.